Vamos a hablar de un tema sumamente importante, que usted, señor, señora, de hecho que tiene que interesarle sí o sí, y la programación de Éxitos en este momento, si estamos también indicando que estamos a través de la señal de Radio Éxitos a nivel nacional. Y siendo la 1:15, la señora Patricia González, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, nos acompaña en estos momentos para conversar sobre algo que nos viene generando preocupación año tras año. Mi niño cumple años, cumple 6 años desde abril próximo. ¿Va a poder ser matriculado en nivel primario? ¿Va a poder estudiar o simplemente va a tener que suspenderse su expectativa de entrada primaria hasta el siguiente año? Las fechas o los cronogramas nos explica la señora Patricia González. Buenos días, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pedro, muchas gracias por la invitación. Primero aclarar que todo niño va a poder ser matriculado en el sistema, ¿no? Claro, eso está bastante un tema que es bien importante. Ahora, la pregunta efectivamente es cuándo es que nosotros definimos la fecha de corte. La fecha de corte que el Ministerio establece es el 31 de marzo, ¿no? Para inicial y para primaria y para toda la educación básica regular. Ha salido una norma que es la 665 del 2018, del 4 de diciembre, que establece con precisión cuándo es que cada niño, cada grupo se puede matricular, ¿no? Y es con fecha de corte al 31 de marzo. La pregunta es ¿por qué esa fecha de corte, efectivamente? ¿Por qué? ¿No? Porque yo leía información días anteriores que habían padres de familia, organizaciones incluso que pedían que la fecha de corte no siga siendo el 31 de marzo, sino que sea el finales de julio. Que se vuelve ese sistema que anteriormente estaba implementado. ¿Por qué esa modificación? ¿Por qué esa restricción que muchos padres sostienen que afecta a sus hijos? Ya, te explico. Inicialmente no existía una fecha de corte, pero hace 10 años atrás, o sea, estamos hablando de 2007, 2008, se marcó, en el 2011 se marcó la fecha de corte al 31 de marzo. ¿Por qué se marcó esa fecha de corte al 31 de marzo en ese momento? Porque se analizaba que muchos niños muy pequeños estaban entrando a la primaria y estaban fracasando en su etapa escolar. Entonces, frente a ese análisis que se hizo en el Ministerio de Educación, se comenzó a ver, bueno, tenemos que comenzar a marcar esa fecha de corte. Hay una norma, el Ministerio de Educación, en la Ley General de Educación, establece que efectivamente la matrícula tiene que ser flexible y nosotros somos flexibles porque se puede haber marcado como fecha de corte el 31 de diciembre del año anterior, ¿no? Como son, por ejemplo, los Juegos Deportivos. Sin embargo, tampoco se dijo el 1 de marzo, sino se dijo, el colegio comienza más o menos los primeros días de marzo, vamos a ser flexibles hasta el 31 de marzo. Ahora, ¿por qué no se ha seguido corriendo? Porque hay muchos estudios, hemos hecho varios estudios donde efectivamente los niños menores tienen menos rendimiento, tienen menos resultados. ¿Pero menores en qué? ¿En días de diferencia de nacimiento? En edad. Efectivamente, mira. Es que le pregunto, señora González, a ver, si un padre de familia dice, si escucho la explicación que usted nos alcanza, entonces mi hijo cumple 6 años en mayo, abril, cumple el 2, el 3 de abril y por el sistema como está siendo puesto, no lo puedo matricular aún en primaria, tiene que seguir un año más de inicial y eso, según el criterio del padre de familia, le afecta en su formación académica. ¿Qué cosa hicimos nosotros? Hicimos un estudio, para ver efectivamente, hicimos un estudio con los resultados de la ESE, esta evaluación que se hace a todos los estudiantes, y los marcamos por fecha de corte cada trimestre, ¿no? Entonces dijimos, efectivamente, los niños que cumplen años en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en el cuarto trimestre del año. Y nos dimos cuenta que ya había 10 puntos de diferencia entre los mayores y los menores. Si nosotros seguimos ampliando, es decir, comenzamos a aceptar a niños un poco menores, significa que estos niños van a seguir teniendo mayor diferencia con los niños mayores. Entonces, por eso dijimos, hay que marcar una fecha de corte, es necesario. Es cierto. Ahora, ¿qué cosa es importante? Que estos niños, que son efectivamente los que cumplen abril, en mayo, son los niños mayores y van a tener mucho mayor rendimiento, van a tener mucho más éxito en la escuela. Pero claro, pero el padre dice con un año de retraso en el cronograma escolar.
No es un año de retraso. Yo más bien le diría, es un año en que el niño entra mucho más maduro para sus aprendizajes. Son niños normalmente que tienen mucho más logros. Son niños que tienen liderazgo, son niños que tienen mejores logros en el aprendizaje en todas sus áreas, porque acordemos que no solamente es lo cognitivo, es lo social, es lo emocional, es lo motor. Entonces son niños que normalmente tienen mucho mejor rendimiento. Es como, mira, tú tienes un arbolito, ¿ya? Agarras una fruta y tú dices, uy, qué linda esta manzana, qué rica está. La pruebas y es una manzana insípida. Y tú dices, ¿y por qué la manzana está insípida? Porque todavía no está madura, a pesar de que la ves linda, ¿no? Tú la ves por fuera linda, pero por dentro está inmadura. Es lo mismo. O sea, tenemos que dejar que el niño madure suficientemente. Se dan casos de que hay niños que nacieron inicios de abril y no pueden ser matriculados. ¿Cómo lidiar con esa problemática? Antes de que me responda, por favor, permítame habilitar la línea telefónica, porque de hecho que hay padres de familia, hay madres de familia que quieren hacer una consulta aprovechando la entrevista, la presencia suya aquí en los estudios de Exitosa. 251-9422-467-4499, líneas telefónicas habilitadas. Vamos a conversar. ¿Tiene usted una consulta que hacer? Inmediatamente la podemos atender para que se pueda un poco despejar la duda que de repente en estos momentos le está rondando por la cabeza sobre qué hacer. Si su niño cumple 6 años en abril, dirá usted, ¿lo puedo matricular? Si mi niño nació el 1 de abril, el 2 de abril, ¿lo puedo matricular? ¿Cómo hago? ¿Cómo entiendo finalmente? Eso, por ejemplo, en las fechas límites que muchas veces afecta a los padres de familia. A todos los niños los vas a poder matricular, a todos. O sea, no hay niño que se pueda quedar fuera del sistema. Los puedes matricular desde primer ciclo hasta toda la secundaria. Siempre se va a poder matricular. Claro, pero en la matrícula de primaria no podría ser. Siempre, pero en la edad que corresponde, ya, marcando la fecha corta el 31 de marzo. Es decir, si es un niño que cumplió en abril, seguramente le va a corresponder el aula de 5 años, de 4 años, de 3 años, de acuerdo a la edad que tenga el niño. Aunque durante ese año cumpla 6. ¿Ah? Aunque durante ese año cumpla 6 años. Efectivamente, pero es un niño más maduro. O sea, ¿qué es lo importante que tienen que saber los papás y tienen que aprender a respetar los papás? Es la madurez de su hijo. Hay que comenzar a aprender a mirar a su hijo, ¿no? Con todas sus capacidades y no presionarlo. Menuda chambita la que le espera al minero para hacer entender los padres de familia, señora González. Mira, yo te quiero comentar algo. Perdón, antes que me comente, por favor. Me dice mi productora que hay llamadas telefónicas que los teléfonos de Exitosa están reventando y quieren hacer la consulta respectiva porque es un tema sumamente importante el que tenemos que tocar en estos momentos aquí en la programación. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Sobre el tema, su opinión, su pregunta, adelante que lo escuchamos. Estoy en contra de lo que dice la señora. ¿Por qué está en contra usted? Los niños, por la edad, lo clasifica y lo compara con una planta. Y realmente el ser humano no es una planta ni un animal que nace, crece y muere. El ser humano tiene una inteligencia y coeficiencia de la inteligencia. Yo, mi niña, a los 2 años hizo inicial de 3 años. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad, una coeficiente. Lo que debería haber hecho el Ministerio de Educación es hacer como cuando uno ingresa a la universidad, un examen de ingreso. Evaluar a las personas realmente quiénes están califican y quiénes no clasifican para entrar a inicial de 3 años. ¿Usted se opone en este corte que hacen entonces? Inicial de 3 años porque ya estaba adelantada su generación. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 1:23 minutos. Bueno, hay un padre de familia que está sumamente molesto, valga, ¿verdad? De señora González, porque considera que no debía haber comparado a los niños, dice, con una planta, como hizo con la manzana. No, efectivamente, quizás ese puede haber sido un ejemplo sencillo para explicar lo que es la madurez. Sí. Va a explicar lo que es la madurez. Pero tiene razón el papá en algo. Efectivamente, cada niño es único y es diferente. Pero los niños tienen que madurar en todas las áreas. A nivel cognitivo, a nivel social, a nivel emocional, ¿no? A nivel motora. Y acordémonos que hay etapas de desarrollo. Imaginemos la etapa de la adolescencia, ¿no? La etapa que efectivamente los niños menores en la etapa de la adolescencia comienzan a hacerse muchas preguntas, ¿no? Que los niños mayores ya se responden y los niños menores comienzan a sentir que no están con esas características, que no tienen ese mismo tipo de preguntas. Entonces lo terminamos llevando a un niño mayor, ¿no? A un niño, perdón, a un niño menor a hacerse preguntas que no le corresponden todavía. ¿Por qué? Porque le hemos exigido cosas que no le corresponden a su edad. Bien. Entonces, por eso yo les digo a los papás, respetemos el ritmo de la edad. Si nosotros hemos marcado una edad cronológica, efectivamente, una edad, una fecha de corte, es haciendo un análisis y un estudio. Yo le quiero preguntar las desventajas de matricular a tu niño o querer poner a tu niño si cumple 6 años luego del 31 de marzo. Pero respóndame luego de esa siguiente llamada telefónica, por favor. Aló, buenas tardes. Aló.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Solamente... Por favor, si podría, le rogamos encarecidamente, con todo el corazón del mundo, les pedimos que bajen el volumen del receptor de la radio y el televisor para que de esa forma podamos comunicarnos mejor y no estar sufriendo esta interferencia. Vamos con otra línea telefónica ahora mismo, 251-9422-467-4499. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Bienvenida, sí. Exitosa. ¿Cuál es su nombre? Sí, le escucho. Soy Pilar Chalco. Adelante, señora Pilar o señorita, la consulta que quiera hacer sobre ese tema, le escuchamos. Solamente para opinar sobre el tema y decir que estoy en contra de la fecha de límite del 31 de marzo. Mire, mi niña es del 3 de abril. Ella todo el año pasado ha hecho el aula de 2 años. Ha trabajado muy bien, tiene sus notas. Ya. Y a mi niña se le ve afectada por 3 días. Esa ley lo que hace es crear al niño una gran desventaja con los otros niños, por solo 3 días. Ya. ¿Se da cuenta? Mi niña trabaja muy bien, avanza muy bien con los niños de su edad, y para mí estoy en contra de esa ley. Bien. Yo quisiera, por favor, que se dé flexibilidad en ese tema para los niños que se están quedando por día. Bien. Muchísimas gracias por la llamada telefónica. Nada más en este momento, inmediatamente, antes de conversar, saber la respuesta de la señora Patricia González, quien es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Carmen Ludeña. Carmencita, te escuchamos. ¿También tienes un problema similar con tus hijos, con un niño, una niña? Mire, no, la ley tiene sus ventajas. Ya. Yo quiero felicitar también, pero hay que tomar en cuenta algo. Que, por ejemplo, mi niño está en inicial de 5 años, ¿no? Ya. Y cumple dentro del plazo, dentro del mes de marzo. Sin embargo, hay una diferencia con los otros niños, los niños que ya están más maduros, como mencionó la directora. ¿No? O sea, niños que ya tienen más de 5 años, algunos ya han cumplido 6. Entonces ahí está la diferencia entre los niños que están en el grupo, ¿no? ¿Qué diferencia ha percibido usted, Carmen? Que los niños que tienen más de 5, o sea que ya han cumplido 6, están más adelantados, definitivamente. Ellos tienen más madurez motriz, motora. Es más, para aprender a leer y a escribir, ellos lo hacen por la misma madurez de la edad, más rápido, ¿no? En un tiempo más rápido. En cambio, mi niño, como tiene la edad, o sea, los 5 años, todavía va avanzando lentamente. En cambio, los otros ya tienen 6 años, son más maduros. Bien, Carmen, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Mira, qué interesante lo que Carmen nos dice. Efectivamente, dentro del rango de edades, ¿no? Nosotros hemos marcado un año, ¿no? Si nosotros ampliáramos el año, año 2 meses, año 3 meses, la diferencia sería mayor. Ya Carmen nos ha dicho, mi hijo es de los menores de la clase, y su hijo tiene un poco más dificultades que los otros niños para aprender, porque efectivamente los otros niños son mayores. En el caso de la señora anterior, efectivamente su niña es de las mayores, en el caso de Pilar, su niña es de las mayores. Entonces yo le aseguro que en el caso de Pilar, su niña va a ser una niña que tiene liderazgo, que va a tener otros niveles de logro. Entonces, efectivamente es cierto, los niños menores siempre de una clase, ¿no?, les cuesta más, ¿no? Y hay que darles mayor soporte que a los niños mayores. Le quiero entender su lógica. Lo que los padres ven como un problema tendría que ser tomado como una ventaja. Así es, efectivamente, porque pasan a ser los niños mayores de la clase. Entonces van a responder mejor, van a tener más éxito, van a tener mejores logros de aprendizaje, van a tener mejores relaciones, van a tener capacidad de responder mejor, porque tienen mayor madurez. Pero ahora, Pilar también nos manifestaba un tema importante, la flexibilidad de este sistema. Ella dice que su niña nació el 3 de abril y que se ve afectada por 3 días de diferencia, se ve afectada en su sistema en el tiempo que normalmente nos hemos acostumbrado, que tiene que terminar su inicial, su primaria y su secundaria. La flexibilidad en que está, como te comentaba, el corte debió ser en diciembre del año anterior. O sea, no ha debido ser en marzo. O sea, ya hemos sido flexibles desde el 31. 3 meses. 3 meses e incluso un mes más.
pensando efectivamente que el año no siempre comienza el 1 de marzo, sino que a veces comienza el 2, el 3, el 5, el 10, entonces hemos dicho, bueno, vamos a correr hasta fines de ese mes. Pero realmente, si fuéramos estrictos y no fuéramos flexibles, hemos debido cortar a diciembre del año anterior. Entonces ya es bastante flexible esta norma, son 4 meses, que es diciembre, enero, febrero, marzo, son 3 meses ya de flexibilidad que se da. Entonces, más bien, las mamás tienen que, como dices tú muy bien, tienen que ver eso como una oportunidad. Es una oportunidad porque finalmente sus niños van a tener mejores rendimientos, van a aprender más, van a tener mayor liderazgo, van a relacionarse mejor. ¿Las desventajas serían que no tengan el liderazgo que dice usted? No solamente el liderazgo, mayor rendimiento, efectivamente el menor rendimiento. En el caso de los niños, o sea, les va a costar más aprender, como muy bien nos lo decía Carmen. Carmen nos está diciendo, mi niño es de los menores de la clase, y a su niño, por ser de los menores de la clase, le cuesta más, necesita más apoyo. Y eso sucede. Lo que te estaba comentando hace un momento en los resultados de la evaluación de la ESE. ¿No? O sea, los resultados de la evaluación de la ESE, que lo hemos hecho por corte de trimestre. Pero, señora González, siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber la diferencia entre los niños más maduros con los niños que sí están dentro del cronograma. Pero por eso es que ya no podemos seguir ampliando más. O sea, ya la diferencia está en el año. Ya no podemos seguir ampliando año, 2 días, 3 días, un mes más, 2 meses más, 3 meses más, porque la diferencia sería mayor. Claro, por una parte está, por ejemplo, el beneficio, lo que el caso de la niña de Pilar, que nos dice, mi hija es la mayor del grupo y trabaja más, pero está siendo retrasada. Y por otra parte, Carmen nos dice, bueno, mi hija es la menor del grupo, está bien, pero está en desventaja. Entonces, no hay un balance por ahí, por eso podríamos decir de esa forma. Por eso es que, claro, en el caso de Carmen, su hija necesita que la maestra esté más cerca de ella. O sea, por eso es que la maestra ahora, una cosa que se está trabajando cada vez más, es una atención más individualizada a cada niño, más pertinente a cada niño, a la necesidad de cada niño. Y el rol de la maestra, de la hija de Carmen, es acompañar más a la hija de Carmen. Eso es lo que tiene que hacer la maestra de Carmen, ¿no? Muchísimas gracias. Eso es lo que hay que trabajar. Bien, muchísimas gracias. Está ya reiterada. Hasta el 31 de marzo los que nacieron van a poder matricularse en el grado que les corresponde. Así es, pero todos tienen derecho a matricularse. Eso sí está bastante claro. Sí. Muchísimas gracias por su presencia, señora Patricia González. Muchas gracias, Pedro, por la entrevista. Y efectivamente a los papás, paciencia y acompañen a sus niños y a sus ritmos. Eso es importante, acompañamiento escolar que los padres tienen que hacer con sus hijos.